Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 4 de Love in the Air 4 de 4 basados en el libro. La pequeña figura se dirigió directamente a la oficina levantando las manos para saludar a los mayores. Quien no los saluda había desaparecido de la vista. ¿A dónde fue? Rain, hermano On, ¿puedo sentarme en la habitación de los espejos? On, lo siento, Rain. El señor Payo dijo que si Rain venía no lo dejara entrar. Pion puso cara de preocupación mirando hacia afuera y vio que el hijo del dueño del garage estaba trabajando en la máquina Aprilia. Rain, no hay problema, Pi. ¿Puedo entonces en otra habitación? Rain forzó una sonrisa, pero se sintió avergonzado cuando la otra persona negó con la cabeza. On, los clientes entran y salen, así que el señor Payo me dijo que no te sentaras ahí. Rain, ¿entonces puedo pedir prestada una silla? Y como lo que estaba pidiendo es poco, Ona asintió y le llevó una silla de plástico, aunque se preguntaba qué iba a hacer con ella. Rain le agradeció y se llevó la silla además de su computadora portátil fuera de la oficina. Lentamente miró a la derecha buscando un rincón tranquilo en donde no pueda molestar a nadie, y se dirigió ahí. Dejó la silla y la usó de mesa para apoyar abriendo su libreta para trabajar. La imagen que hizo que muchos técnicos se dieran vuelta para mirar y luego girar para mirar a Payu de reojo. Por supuesto, hace más calor en el exterior que en el interior con aire acondicionado, por lo que el sudor comenzó a filtrarse por toda la cara blanca y empapando toda su espalda. Pero al niño no le importó, usó el dorso de la mano para secarse casualmente mientras escribía su informe final. Me alegro de haber decidido hacer el trabajo en el portátil. Rain se anima a sí mismo intentando ignorar todo tipo de ruidos, el ruido de los motores, el ruido de las herramientas, el ruido de la calle y solo se concentra en la tarea que debe enviar y presentar la próxima semana hasta... Payu, te dije que no vinieras aquí. Una figura alta se puso de pie y proyectó una sombra frente a él. La pequeña figura se estremeció y levantó la cabeza con miedo para encontrarse con unos ojos que lo miraban fijamente por un momento, pero trató de ser amable con el tigre. Rain, solo vine para cambiar el ambiente. Payu, entonces vete a una cafetería, dijo Payu en un tono fuerte, haciendo al menor casi ahogarse. Rain, me sentaré en silencio, prometo no molestar a nadie. Payu, pero eres una distracción. Rain bajó la cabeza para mirar el contenido del informe en el que estaba trabajando, aunque no pudo recordar cuál fue la última palabra que escribió. Solo sabía que el clima estaba tan caliente como las palabras de la persona que no quería ver su cara, sin saber lo que estaba murmurando debido a la presión de quien estaba de pie. Rain, solo vine a ver tu cara por un rato. ¿No puedo? Payu, ¿tienes un examen? Rain sabía que con Payu debe pensar detenidamente porque la mayor parte del tiempo está relacionado con lo que había discutido anteriormente, y esta vez la pequeña figura giró la pantalla hacia la otra parte de inmediato. Rain, estoy haciendo mi informe final de semestre. No estaba sentado jugando. Payu, entonces vete a sentar en una cafetería. Payu lo echó de nuevo y no supo si era por la presión de que no volvería a estar allí, lo que hizo que su cerebro piense rápido. Rain, hay personas que van a hacer sus trabajos en la cafetería porque eso hace que su cerebro funcione. Soy como ellos, pero en lugar de ir a la cafetería lo cambié por un taller. No veo nada de malo. Si voy a otro lugar me quedaré encantado en mis pensamientos, pero este lugar me hace concentrarme. Solo pido un pequeño espacio. ¿No puedo pedir solo eso, Pipayu? Ray mostró que el espacio en donde está es muy pequeño porque estaba sentado con las piernas cruzadas para hacerle saber que solo el tamaño de una silla de plástico no molestaría el trabajo de otras personas. La postura de no rendirse a pesar de que su rostro estaba rojo hace que Payo se detuviera. Payo. Ray no sabía por qué Pipayo suspiró, pero se dio vuelta y volvió a trabajar y eso fue suficiente para respirar con alivio. ¿Eso significa que me permite quedarme? La idea hace sonreír a la persona que no había venido en varios días, a pesar de que el clima fuera escaluroso, extrañamente su cerebro se siente genial.